geográfico de la realidad americana, del continente americano, vamos a ver que las instituciones donde se divulgan estas nuevas ideas es especialmente la Real Academia Carolina de Charcas, o dicho, la Academia de Práctica Forense de la Audiencia de Charcas. Y ahí vamos a encontrar nombres, estoy hablando de en sus orígenes, alrededor de 1820, de Jaime Sudáñez, Juan José Castelli, Mariano Moreno, Bernardo Monteagudo, que desarrollan las ideas de la Ilustración en torno a estos conceptos. Son abogados que con otras figuras relevantes de la historia habían ido a Europa también a completar su formación y luego trajeron a Buenos Aires esas ideas ilustradas que se debatían en torno a tertulias y a publicaciones periódicas. Una persona que tuvo especial relevancia, brindando aportes alrededor de la década de 1820, es Bernardino Rivadavia, que dio justamente a la promoción de ciertas reformas educativas e institucionales, cuyos beneficiarios fueron precisamente los jóvenes de ese momento. Pero la primera vez que aparece un pensamiento, un grupo de personas ilustradas, organizadas como tal, fue la generación del 37. Y ahí vamos a encontrar el impacto de Echeverría en esa generación. Especialmente con posterioridad a su formación, como bien señalaron anteriormente, de Echeverría en Francia. Echeverría viaja a Francia, es de 1825, 1830, a completar su formación, cuando justamente era el momento en que las ideas de los autores iluministas se encontraban en pleno auge, cuando se sentaban las bases de las distintas versiones del socialismo, y cuando él regresa al país intenta plasmar en estas tierras las nuevas teorías aprendidas. A tal momento que su entusiasmo por estas ideas hizo que justamente se denomine al grupo que forma Echeverría con otros pensadores del Río de la Plata como los sansimonianos argentinos. Y fue precisamente ese impulso transformador, ese rol activo de Echeverría en miras a un proceso que vamos a ver en términos de proceso continuo, que es ese rol transformador que Echeverría quiere imprimir al pensamiento nacional y que fomentó con energía la reconversión de lo que sería el salón literario como la primera organización formal de una nueva corriente intelectual que termina creando o que deriva en la creación de una sociedad político-literaria, cuyo propósito era unificar a toda la juventud argentina en un movimiento dedicado y concentrado en la regeneración social, cultural y política de nuestro país. Así es como nace la Asociación de la Joven Argentina, que sería, en algunos términos, una adaptación local del modelo asociativo, por ejemplo, de Giuseppe Mazzini en la Giovane Italia, ¿no? Pero también había ocurrido en otros países como Francia, Inglaterra y Alemania. Y entonces llegamos al famoso salón literario de Marco Sastre, que tiene tanto impacto, tanto protagonismo de Echeverría por un lado y tanto impacto en la génesis de nuestra Constitución. Ya sé que muchos constituyentes participaban de estas ideas. Como señala Maigres, en Buenos Aires la corriente generacional del 37 alcanzó su primera instancia de cohesión grupal formal justamente en el salón literario. Era una institución patrocinada por el librero Marco Sastre, aunque este pertenecía a una generación anterior, que, aunque solo funcionó durante algunos meses de 1937, sirvió para que sus jóvenes participaran, impulsaran desde su seno la creación de saberes enteramente nuevos, originales, sobre la base de un aprendizaje sinéptico de teorías, métodos, comprobaciones contenidos en libros europeos que estaban también en esta surtida librería. Y entre sus asistentes, los que toman especial protagonismo son Echeverría, Alberdi y Gutiérrez, son los que ocupan el centro de la escena, y posteriormente vamos a ver la fuerte injerencia, Gutiérrez como constituyente, Alberdi como una de las grandes fuentes, pero también obviamente la producción de la generación del 37, también específicamente el dogma socialista, como una de las grandes fuentes de la Constitución de 1853. Ellos ocupan el centro de la escena y fomentan, sobre todo Echeverría y Alberdi, con sus intervenciones orales y producciones escritas, los principios fundamentales de lo que sería una teoría del progreso que vamos a encontrar plasmada en la Constitución de 1853. Fíjense que cuando se realiza la apertura, la inauguración
de este salón literario, Alberdi, junto a Sastre y Gutiérrez, refiere en su discurso inaugural a la doble armonía entre el objeto de esta institución como una exigencia de nuestro desarrollo social y de esta exigencia con otra general del espíritu humano. O sea, la idea de desarrollo social está incita intrínsecamente en la identidad de este salón, de esta generación y posteriormente la veremos de la Constitución. Y es una identidad que no se considera ajena a las ideas revolucionarias de lo que sería la génesis, la matriz de la identidad nación argentina, pero que se implica desprenderse de otras ideas del régimen colonial y del régimen español. Y así lo señala Alberdi cuando explica que la Revolución de Mayo, como todas las que dieron luz a las repúblicas en América, no es otra cosa que esta eterna impulsión progresiva de la humanidad. Nuestra revolución es hija del desarrollo del espíritu humano y tiene por fin ese mismo desarrollo. O sea, es una revolución al desarrollo y al progreso. El que debería tener sus propias leyes. El desarrollo, señores, dice Alberdi, es el fin, la ley de toda la humanidad. Pero esta ley tiene también sus leyes. Todos los pueblos se desarrollan necesariamente, pero cada uno se desarrolla a su modo, porque el desenvolvimiento se opera según ciertas leyes constantes en una íntima subordinación con las condiciones del tiempo y el espacio. Y como estas condiciones no se reproducen jamás de una manera idéntica, se sigue que no hay dos pueblos que se desenvuelvan de un mismo modo. De este modo individual de progreso constituye la civilización de cada pueblo. Estos elementos realmente fueron revolucionarios. Si uno lo mira en teoría constitucional comparada, fíjense que las ideas de Ferdinand Lasalle, de la búsqueda de una visión a la constitución material que represente esa identidad constitucional, aparecen recién en lo que es el mercado de ideas constitucionalistas a nivel mundial, recién en la década del 30 del siglo siguiente. O sea, estamos hablando de 1930, etc. En cambio, aquí ya tenemos una noción alberdiana y una noción íncita en el pensamiento de Echeverría que se concentra en una idea de progreso y desarrollo en miras a la consolidación de una identidad cultural propia. Cultural y constitucional, por supuesto. El progreso para Esteban Echeverría y para la producción que se encuentra en lo que es el dogma socialista, tiene dos claves que lo identifican. Es un progreso en clave asociativa y también un progreso en clave humanitaria. En el dogma socialista, Echeverría plasma estas convicciones de la idea del progreso sosteniendo: sin asociación no hay progreso. O más bien, ella es la condición forzosa de toda la civilización y de todo progreso. Asociación, progreso, libertad, igualdad, fraternidad son términos correlativos de la gran síntesis social y humanitaria, símbolos divinos del venturoso porvenir de los pueblos y de la humanidad. La libertad no puede realizarse sino por medio de la igualdad y la igualdad sin el auxilio de la asociación o con el concurso de todas las fuerzas individuales encaminadas a un objeto único y definido. El progreso continuo. Este progreso en tiempo continuo, en presente continuo, es un elemento característico de la noción de desarrollo y progreso que encontramos en Echeverría y lo vamos a ver plasmado en la Constitución, tanto del 53 como del 94. La fórmula fundamental de la filosofía del XIX siglo, la asociación, es una institución definitiva, procurará hermanar las dos ideas fundamentales de la época, patria y humanidad, y hacer que el movimiento progresivo de la nación marche conforme con el movimiento progresivo de la grande asociación humanitaria. Entonces, ese es el primer punto que me parece interesante resaltar, el progreso en clave asociativa y humanitaria. El otro punto que ya he señalado es la noción del progreso como presente continuo. El progreso como algo que no se arriba, sino que permanentemente se desarrolla. Y eso lo vamos a ver tanto en la noción de progreso como desarrollo. Echeverría le dedica un capítulo del dogma socialista a el progreso. Es un capítulo donde hay una fuerte injerencia de la pluma de Alberdi y sostienen en ese capítulo: la humanidad es como un hombre que vive siempre y progresa constantemente. Ella, con un pie sentado en el presente y otro extendido al porvenir, marcha sin fatigarse. Cielo, tierra, animalidad, humanidad, el universo entero tiene una vida que se desarrolla y se manifiesta en el tiempo por una serie de generaciones continuas. Esta es la ley del desarrollo que se llama la ley del progreso.
Esto es un concepto muy interesante porque nos plantea una visión que tradicionalmente el derecho no está acostumbrado. Si analizamos la recepción de estas ideas por la Constitución, generalmente el derecho mira al pasado y en cambio aquí tenemos una misión progresiva, prospectista, permanente, dinámica, en permanente evolución del progreso y del desarrollo incita en la Constitución Nacional. Y esta idea fundamental se basa justamente en la tradición progresiva de la revolución o de los movimientos revolucionarios de Argentina, y no es un progreso desarraigado, no es un progreso indiferente a la identidad cultural, sino que se basa en ella. Fíjense cómo señala Esteban Echeverría. El progreso implica la escisión de las tradiciones españolas y de sus leyes, pero no de los principios de la Revolución de Mayo de 1810, a la que creía que debía darse continuidad. Así sostiene Echeverría, no pretendemos emanciparnos de las tradiciones progresivas de la Revolución, somos al contrario sus continuadores, porque tal es la misión que nos ha cabido en herencia. Queremos ser dignos hijos de nuestros heroicos padres. Trabajar por el progreso y la emancipación completa de nuestra patria será poner las manos en la grande y magnífica obra de la Revolución y emular las virtudes de los que nos concibieron. Es por lo tanto, entonces, un progreso respetuoso de aquellas primarias libertades fundamentales sentadas en la base de la revolución, libertad de expresión, etcétera, que nos identifican y brindan nuestra identidad cultural. Las ideas progresistas de de Echeverría hallaron tierra fértil en los jóvenes que integraban la denominada generación del 37. Y entre ellos se encontraba Juan Bautista Alberdi, gran receptor de estas nuevas concepciones y que dedica gran parte de su obra a desarrollarlas. Él explica que el conocimiento de las nuevas doctrinas había llegado justo a tiempo, porque era un momento donde ya las posturas sistemáticas implicadas, como refirieron anteriormente, el racionalismo, el romanticismo, el historicismo, el sansimonismo, incluso el racionalismo, ya habían pasado en Europa todas las pruebas de experiencia inmediata, habían recibido crítica en la cátedra, en la política, en el arte, se habían confesado sus excesos o insuficiencias, y a partir de allí es donde Alberdi, tomando las ideas de Echeverría, muestra su preferencia por la teoría del progreso al modo de la corriente de pensamiento francesa. A punto de enfatizar, fíjense lo que señala Alberdi, para los que están en los íntimos orígenes históricos de nuestra regeneración, nuestras instituciones democráticas no son sino una parte de la historia de las ideas francesas. El pensamiento francés vuelve y penetra toda nuestra vida republicana. Entonces, volviendo a los primeros puntos que habíamos señalado al inicio, esta idea de progreso y de desarrollo se vincula necesariamente con un desarrollo económico, pero específicamente con la educación. Este es un elemento nuclear porque vamos a encontrar que tanto la obra de Echeverría como de Alberdi vuelve la mirada a la educación como requisito indispensable del progreso. Hay una profunda preocupación por el incentivo a la educación de la población, considerada justamente como un requisito indispensable del progreso. Señala, por ejemplo, Alberdi, como todo en la creación, los pueblos tienen su ley de progreso y desarrollo, y este desarrollo se produce por una serie indestructible de transiciones y transformaciones sucesivas. En la educación descansan los destinos futuros del género humano. Lo considera Alberdi como un elemento indispensable para la emancipación íntima que viene del desarrollo inteligente. Entonces, es un progreso que se sostiene en la educación para lograr ese desarrollo. Y también se vincula intrínsecamente la noción de progreso con la noción de desarrollo económico. Se señala, por ejemplo, el desarrollo que en su concepción no puede escindirse del avance económico y jurídico. El derecho sigue un desenvolvimiento perfectamente armónico con el del sistema general de los otros elementos de la vida social. El elemento jurídico de un pueblo se desenvuelve en un paralelismo fatal con el elemento económico, religioso, artístico, filosófico de este pueblo. De suerte que cual fuera la altura de su estado económico, religioso, artístico, filosófico, tal será la altura de su estado jurídico. Y esto tiene su propia norma, es decir, es menester que convenir que la economía como la moral tiene por ley el progreso, la movilidad, el desarrollo. Fíjense cómo están intrínsecamente vinculados estas tres nociones. Progreso, desarrollo, desarrollo económico y educación.
Esto lo vamos a encontrar específicamente volcado en un artículo, en dos artículos de la Constitución Nacional, como el artículo 64 relativo a las potestades del Congreso y se proyecta en los deberes de las provincias. Pero sostiene ya la Constitución de 1853, recibiendo a través de Gutiérrez y los otros constituyentes esas ideas alberdianas, estas ideas de Echeverría, en su artículo 64, inciso 16, que compete al Congreso proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y al bienestar de todas las provincias y al progreso de la ilustración, dictando planes de instrucción general y universitaria y promoviendo la industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad nacional, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la exploración de los ríos interiores por leyes protectoras de esos fines y por concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulo. Aquí tenemos entonces en ese histórico artículo 64, inciso 16, el progreso en su faceta dinámica, en su permanente presente continuo, basado en la instrucción, en la educación y también en el desarrollo económico. Esa idea de prosperidad y progreso está en la génesis constitucional, en la identidad constitucional argentina, y que responde entonces tanto a las nociones de Alberdi como a la noción de Esteban de Echeverría, que habíamos señalado cuando decía asociación, progreso, libertad, igualdad y fraternidad, son términos correlativos de la gran síntesis social y humanitaria, símbolos divinos del venturoso porvenir de los pueblos y la humanidad. Este progreso y desarrollo lo vamos a continuar viendo presente en la Constitución de 1994. Y va a recibir otro artículo que a su vez lo proyecta y lo nutre de nuevos elementos. Tenemos mantenido el anterior 64, el artículo 75, inciso 18. Como potestad del Congreso, el proveer lo conducente a la prosperidad del país. Y ahí vamos a ver el progreso en cuanto a educación y desarrollo económico. Pero luego, en el artículo 19 vamos a ver una incorporación en la reforma del 94 con la potestad del Congreso de proveer el conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social y a la productividad de la economía nacional o a la generación de empleo, la formación profesional de los trabajadores, la defensa del valor moneda, la investigación, el desarrollo científico y tecnológico, su difusión y su aprovechamiento. Véanse cómo de vuelta se vuelve a una idea de desarrollo en cuanto a educación y progreso en el siguiente párrafo. Proveer el crecimiento armónico de la nación y el poblamiento de su territorio. Promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de las provincias y regiones. Para esas iniciativas, el Senado es Cámara de Origen. Y vuelve nuevamente con la problemática de la educación como un elemento nuclear del progreso en el párrafo siguiente. Sancionar leyes de organización y base de la educación que consoliden la unidad nacional, respetando las particularidades provinciales y locales, que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna, que garanticen los principios de gratuidad y equidad en la educación pública estatal, la autonomía y autarquía de las universidades nacionales. Después, nuevamente, vamos a encontrar en el artículo 125, como les había marcado, la referencia a que las provincias deben también promover el progreso económico, el desarrollo humano y la generación de empleo, educación, ciencia, conocimiento y cultura. Entonces encontramos que el progreso y el desarrollo y la educación son pilares de nuestra génesis constitucional y de nuestra identidad. Vamos a encontrar también que en la reforma del 94 se introduce un nuevo concepto para robustecer la idea de desarrollo que vamos a encontrar en el artículo 41 relativo a medio ambiente. Ahí se habla de un derecho a un ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo humano. Esta implica una concepción de ambiente donde se sinteticen tres dimensiones de desarrollo: el desarrollo humano, el desarrollo económico y el desarrollo ambiental. Y es muy interesante porque aquí vamos a encontrar esa impronta de progreso en permanente continuidad, porque la Constitución argentina tiene una cláusula, una mención que la hace muy particular y original, porque es un desarrollo, es un progreso que piensa tutelar y que tiene en miras a un nuevo sujeto dentro del sistema constitucional que no tiene presencia actual, pero que es tutelado, como son las generaciones futuras. Aparecen las generaciones futuras como un elemento que condiciona la idea de desarrollo, y fíjense esta visión de Echeverría de ese progreso y ese desarrollo
siempre mirando hacia adelante, siempre en un presente continuo, hoy presente en esa idea de las generaciones futuras. Finalmente, vamos a encontrar una fuerte injerencia de la noción de desarrollo Echeverría y de sus ideas en el Acuerdo de Escazú de protección de acceso a justicia a personas en situación de vulnerabilidad, donde específicamente se busca una noción de ese trípode de noción de desarrollo y se refiere a la exigencia de igualdad de oportunidades, incluso se analiza las problemáticas de la tecnología de la información, la aplicación de inteligencia artificial y sus límites en el concepto de desarrollo, como decíamos, humano, económico y ambiental. En definitiva, entonces, la noción de progreso que gestó Esteban Echeverría y que fue uno de los pilares fundamentales de su pensamiento al dar las bases de la generación del 37, sigue presente, sigue con la misma capacidad, con la misma proyección, con el mismo carácter de presente continuo, como faro de los operadores jurídicos en la aplicación, en la interpretación de la norma constitucional, no solo de 1853, sino específicamente también de 1994, y como principio de armonización para una lectura equilibrada, una lectura de compatibilidad de las distintas cláusulas constitucionales. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Recordemos al público que pueden ir dejando todas las consultas que tengan en el chat para luego puedan ser respondidas, tanto como por María como por Diego, que va a ser nuestro próximo orador. Así que le damos la palabra y le damos la bienvenida al Club de la Libertad. Muy atentos, buenas tardes a todos. Agradezco esta atenta invitación que me hiciera la Fundación Club de la Libertad para evocar con nuestros discursos, el de María Sofía y el mío, esta figura tan notable de nuestra historia nacional, Esteban Echeverría. María Sofía lo alumbró desde estas facetas constitucionalistas y progresistas. Yo quiero un poco que lo evoquemos en esa faceta de poeta y un tanto artista y otro tanto el primer romántico en el Río de la Plata. Para lo cual pido me conviertan por favor en coanfitrión y que yo pueda compartir la música de Esteban Echeverría, porque quiero que sepa que tuvieron esa faceta junto con Alberdi, un tanto de leyes y otro tanto de poemas y música, y estas también las convirtieron en canción de la libertad. Luego, cuando Corrientes armó sus ejércitos contra Rosas, ese coraje se hizo música también en los años en que debieron luchar contra Rosas. Yo quiero que sepan, recordemos, ustedes conocen estos episodios, Esteban Echeverría nació en Buenos Aires en 1805 y luego de esa feliz experiencia de Rivadavia, siempre les cuento a mis alumnos que cuando Buenos Aires está separada del resto de la Confederación, vive un tiempo de prosperidad y puede dedicarse a esas cuestiones superiores como dar becas o crear una universidad, como la Universidad de Buenos Aires, creada en 1821, o las becas de Rivadavia, a las que pudo acceder Echeverría para irse a estudiar a la Sorbona, París, a las que no pudo acceder Domingo Faustino Sarmiento y debió quedarse en su provincia natal a estudiar con su tío. Pero bueno, esta feliz experiencia, hoy nos referimos a Esteban Echeverría, lo condujo a Francia y lo condujo al romanticismo literario, autores como Goethe, Schiller. Seguramente oyó en alguna ocasión como músico, quiero imaginar que pudo haber oído a Beethoven en vivo o que pudo oír a Schubert en vivo, que tuvo influencias y que trajo el romanticismo literario y musical al Río de la Plata, eso es una certeza. Y entonces voy a hacerles oír esta música, los poemas de Esteban Echeverría. Entonces, insisto, la letra es toda de nuestro poeta,
el que hoy homenajeamos. Y la música muy particular es toda de Esnaola. Fíjense esta ligazón musical. Por un lado, y todo esto es un momento en Buenos Aires hasta 1837, hasta 1838, porque luego de venirse al exilio a Montevideo, y ese es otro tiempo musical y heroico que referiremos inmediatamente. Les hago oír estas melodías de Esteban Echeverría con música de Pedro Esnaola. Fíjense qué ligazón musical, porque Pedro Esnaola va a ser el músico de la corte rosista. Es el músico que siempre está en el salón de Manuelita Rosas, es el músico que sonoriza todas las visitas del gobernador de la provincia de Buenos Aires, las visitas extranjeras, y todas estas canciones que hoy ustedes van a oír están en el Museo Histórico Nacional, pertenecen a la colección de música de Manuelita Rosas, en un libro excepcionalmente ornado con un paño colorado y con estas inscripciones eh, cuya letra, insisto, pertenecen a Esteban Echeverría y su música a Esnaola. Va la primera de estas melodías muy intimista, porque eso es la música romántica. Está refiriendo aquí estoy compartiéndolo con ustedes, estoy refiriendo el amor, y con instrumentos que propician ese momento. Es un piano el instrumento más oportuno para referir poemas de amor como este de Esteban Echeverría. Ven, dulce amiga, ven, que suena de este modo. Muy bien. Ven, dulce amiga, al monte y a la fresca enramada de sauces coronada, de mirtos y laurel, de mirtos y laurel. Ven, 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 dulce amiga, al monte y a la fresca enramada de sauces coronada, de mirto y laurel, de mirto y laurel. Ven, que el astro del día, el astro del día, glorioso reverbera en la inflamada esfera. Ven, dulce amiga, ven, dulce amiga, ven, dulce amiga. Lo que comparto aquí con ustedes es la banda de sonido para esta historia de Esteban Echeverría. Imagínense ustedes estas primeras reuniones en Buenos Aires. ¿Por qué me permito asegurar que son en Buenos Aires? Porque tienen la música de Pedro Esnaola. Pedro Esnaola no lo acompañó nunca a su exilio. Falta un año para el exilio de Esteban Echeverría en Montevideo. Y Pedro Esnaola se queda aquí, sigue haciendo música para
para Rosas. Y en estas reuniones, en estos sitios de la sociabilidad porteña, uno novedoso es el Salón Literario, y entonces se atreven a hacer poemas de esta índole, el músico más importante del momento la sonoriza, y salen otras composiciones como esta que ya comparto con ustedes. Esta es La Diamela, y es una de las piezas más bellas de Esteban Echeverría, insisto, con música de Esnaola, y suena de este modo. Ahí va. Yo vendía una bella porteña que en mi senda pusiera el destino, una flor cuyo aroma divino llena el alma, llena el alma, llena el alma de dulce embriaguez. Diómela con sonrisa halagüeña, diómela con sonrisa halagüeña, matizada de puros sonrojos, y bajando hechicero los ojos, incapaces de engaño y doblez, incapaces de engaño y doblez. Les cuento que Esteban Echeverría funda el romanticismo aquí en el Río de la Plata. Les cuento, soy el director del Servicio Histórico del Ejército. Mi cuartel está en México y Defensa, donde estaba el cuartel de la Mazorca. Y entonces seguramente Esteban Echeverría lo conoció y supo que desde ahí solamente distaban 3 minutos para que la Mazorca salga con sus correrías hasta el Matadero, la hoy Plaza Constitución, para cometer sus crímenes y su barbarie, la que él retrata en el Matadero. Oigan esta música, porque pronto todo este romanticismo también se va a convertir en canciones de guerra cuando deban exhortar a los correntinos a armarse contra Rosas. Así que ya dejo para ustedes la última de estas canciones románticas, elegiré algunas de todas estas que tengo aquí, y pronto vamos a enristrar la lanza, porque nos pondremos a combatir contra Rosas. Va otra de las canciones de Esteban Echeverría en los sitios de la sociabilidad. Cierren un rato los ojos, ajustense el pañuelo, pidan un chocolate o pidan otro licor, porque es el último de los temas que canta al amor, y suena de este modo. Dice aquí el desvío. Va de este modo. No eres la misma que antes solía, de mi alegría participar. No eres la misma que antes solía, de mi alegría participar. Ni la que triste si el pecho estaba, mi alma quitaba, dulce
es la misma que antes solía, de mi alegría participar. Ni la que triste, si el pecho estaba, tu alma agitaba, dulce pena. No, no eres la misma, la que triste si el pecho estaba, tu alma agitaba, dulce Todo este idilio se terminó en 1838, cuando este salón literario empieza a conversar ideales de libertad. Es que esta libertad que ellos pregonaban y que era uno de los fundamentos de ese romanticismo literario, debe también fundarse en una realidad política, la lucha contra Juan Manuel de Rosas. Y todos ellos deben partir, o la gran parte de ellos deben partir al exilio, a Montevideo. Muchos de ustedes conocerán la ciudad vieja de Montevideo. Dentro de esos muros resisten 20.000 habitantes. 4.000 de ellos son ingleses, pues está la flota inglesa en el Río de la Plata, otros tantos son franceses, otros tantos son italianos, ahí lo citaban a Mazzini hace un rato, y está Garibaldi con su legión, otros tantos son negros, a los que la palabra libertad le es muy significativa, y está también la joven generación argentina a la cual pertenecen Esteban Echeverría, Bartolomé Mitre, Juan María Gutiérrez, Alberdi, etcétera, etcétera. Y tienen prácticas musicales, y de esas prácticas musicales en el Teatro Solís y en otros teatros de la ciudad vieja de Montevideo reúnen fondos para financiar los ejércitos, para contribuir a la financiación de los ejércitos que Corrientes está levantando contra Rosas. Levantó en su historia 9 ejércitos, un poco por la prosperidad de la provincia, por la prosperidad de su tierra, por la prosperidad de su comercio, pero también por su idiosincrasia, un tanto hispana y otro tanto guaraní, que la lleva a luchar por sus ideales. Y el primer ejército correntino es vencido bajo órdenes de Berón de Astrada en Pago Largo allá por 1838. Entonces se le fía la espada a Juan Galo de la Valle. Es destacable en esta historia de los ejércitos libertadores correntinos las espadas que lo han conducido. Juan Galo de la Valle, José María Paz, no pudo haber mejores en esta lucha por su libertad. Y ese ejército, ese segundo ejército libertador correntino, se está formando en la isla de Martín García. Allí es retratado por un pintor francés, Dastrel, tanto algunos soldados del ejército como su jefe, Juan Galo de la Valle. Y esto que voy a compartir con ustedes es el himno que tenía ese segundo ejército libertador correntino, que es el Alalit. Alalit tiene una vieja historia y una vieja resignificación musical. Mantilla, el gran historiador de Corrientes, reúne unos versos para Alalit y dice que bien pudo haber sido el himno de Bilbao, aquella Bilbao que luchaba contemporáneamente por su libertad,
pero cuya partitura se perdió y bien pudo haber recalado en el Río de la Plata. Rescaté esta partitura, la puse a disposición de la provincia y sé que se oye como marcha de honores para el gobernador. Estaba en el complejo museográfico Dahondo, a la lid, el himno del Segundo Ejército Libertador Correntino e himno de los unitarios, suena de este modo. Está grabado en el Monte Caseros, donde también se oyó, y lo grabó la agrupación sinfónica del ejército que alguna vez dirigí. A la lid, está por aquí, ténganme paciencia. Suena de este modo, el himno de los unitarios oído en Martín García, se oye así. Entonces les hice oír anteriormente piezas de 1837, les hago oír esta Alalit de 1839, yo les decía que fue grabada en el Monte Caseros. El Monte Caseros es la localidad donde hoy se erige el Colegio Militar de la Nación, la localidad de Caseros, que es un monte porque es una pequeña elevación por sobre el resto del terreno. La localidad de Corrientes inspira su nombre en este Monte Caseros de aquí de la provincia de Buenos Aires. Les quiero contar además que Esteban Echeverría participó de todas y cada una de estas reuniones que la joven generación argentina tuvo en Montevideo y tienen, yo les conté de esta comunidad en la que hay, esta comunidad libertaria en la que hay ingleses, franceses, italianos, todos luchando contra Uribe y contra Rosas dentro de los muros de Montevideo, resistiendo en el sitio de la Nueva Troya, que alguna vez Alejandro Dumas se inspiró en este nombre para escribir su novela maravillosa. Tiene una banda de sonido que es la que estamos compartiendo esta tarde y este grupo de individuos que lucha por su libertad no conoce el idioma de aquellos que están dentro del sitio, ni el inglés ni el francés, pero tienen prácticas musicales que los hermanan. Cantan muy a menudo la marsellesa o cantan canciones como esta que yo voy a compartir con ustedes, que son todas de la joven generación argentina cuando está exiliada en Montevideo. Cantan la Argentina, que suena de este modo. Ahí va. Letra de Acuña de Figueroa. Roque Rivero, su música. Proscripto por siempre será el argentino, el hombre se labra su propio destino, el cuello del débil se doblará.
la torpe cadena se troza en pedazos y de ellos se encarga cañón y fusil, y de ellos se encarga cañón y fusil, con fuego en el alma, vigor en los brazos, la torpe cadena se troza en pedazos. Muy bien, toda esta canción sigue, tiene un poema muy vigoroso, insisto, es la banda de sonido para una historia de Esteban Echeverría, para una historia de la joven generación argentina en el exilio en Montevideo. Les cuento que todo esto son 20 años de investigación, de indagar en el complejo museográfico Udaondo, de indagar en los libros de Laura Oyestarán, que recogió la música o una historia de la música en el Uruguay y que luego de reproducir para ustedes con el piano de Mariquita Sánchez de Thompson, es el fondo para esta pieza lírica que corresponde a una partitura del momento. En fin, y ahora les voy a hacer oír La Libertad, que bien debiera ser el himno de este club. Y es una pieza también de 1843, de pleno exilio, y La Libertad suena de este modo. Diego, una Sí. última cuestión. Estamos muy cortos de tiempo, así que Bueno, si podemos ir ya medio... Esta es la última, La Dale. Libertad para ustedes, y esta es la última, así Bien, respetamos el... gracias. La Libertad, última pieza, muy breve, suena de este modo. Ahí va. En batallas de nombre famoso, un deber sacrosanto nos dieron, que se digan valientes supieron su misión generosa cumplir. Del fusil, del cañón, la metralla, entre el fuego armonioso peñar, 1000 cartuchos de bala quemando, bello incienso a la patria serán. Juventud argentina, las armas, a la guerra, al combate volemos. Gloria y patria venciendo tendremos, gloria eterna muriendo también. Muy bien, muy bien. Esto sigue, por favor, pero en atención a todos quienes nos oyen. Es un poco lo que presenté, la banda de sonido para esta historia de Esteban Echeverría. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Diego, por esta visión que le ha dado a Esteban Echeverría, algo muy novedoso, ¿no? Para todos nosotros los oyentes. Bien, entiendo que hay un par de preguntas, estamos medio corto de tiempo, pero de igual manera María Sofía ha puesto por el tema de una pregunta que hace Alex Quiroga acerca del tema de religión. No sé si Alex puede ver ahí el link, que eso lo va a poder llevar a resolver todas sus dudas. Así que bueno, para ir un poco ya terminando por el tema del tiempo, quería que si podían realizar una última mini exposición, ¿no? Una última despedida antes de ir concluyendo con el evento, algo breve, que puedan hacer algo entre los dos, no sé quién desea comenzar, para luego dar por finalizado el evento. Adelante, María Sofía. Bueno, la verdad que me encantó la exposición que realizó el doctor Cejas sobre ver viva las ideas de Echeverría en su música. Me pareció sumamente interesante. Pensé en la melancolía de ese momento en Uruguay cuando se fueron Alberdi, ¿no? y otros a Chile, y esa soledad que debe haber sentido, ¿no? Porque era alguien marcado en su vida por la soledad, huérfano, joven y con esa vinculación con los pares, como esa forma de construcción asociativa,
creo que ese ideario constitucional que nos dejaron Echeverría, Alberdi, esa identidad constitucional, es algo que no debemos olvidar, que debemos tomar como fuente de referencia en un estado tan amplio de globalización. Yo obviamente siempre estoy a favor del impacto de los instrumentos regionales, universales de derechos humanos, etcétera, pero la importancia de entender la recepción normativa a la luz de esa identidad cultural, esa identidad constitucional que nos define y que nos da esos principios fundamentales que nos identifican como tal y que se plasman de una manera tan simbólica y tan simple y tan accesible con la música, que le agradezco mucho. No la conocía, estas obras, y me movilizaron mucho. Muchas gracias, licenciado Cejas. Muy bien, muy atenta María Sofía. Agradezco sin más esta amable invitación. Fíjense cómo estos individuos de nuestro pasado se comprometieron de todos los modos posibles para conquistar esa libertad de la que hoy disfrutamos. Por todo ello, simplemente muchas gracias. Bien, bueno, muchas gracias a ambos. Antes de concluir, justamente queremos expresar desde la Fundación nuestro más sincero agradecimiento tanto a Sofía como a Diego, que nos han deleitado con sus exposiciones el día de hoy. Así que, bien, les agradecemos a todos por su participación en este homenaje. Los invitamos también a acompañarnos el próximo sábado 14 de septiembre a esta misma hora, 18 horas, cuando vamos a rendir homenaje a Alberto Venegas Lynch, padre, un defensor incansable del pensamiento liberal y del libre mercado. Así que bueno, hasta pronto y sigamos celebrando la libertad y el pensamiento. Muchísimas gracias.